Nuevamente estamos aquí con el propósito de compartir la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y ver qué es lo que el Señor Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y en esta hora yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 4 y versículos 17 al 24. Capítulo 4, versículos 17 al 24, dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad ya habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, les daba las indicaciones y estaba preocupado al mismo tiempo porque sus convertidos, aquellos que habían tenido una profesión de fe por Jesucristo, se ocuparan en hacer exactamente lo que les indicaba. Ahora bien, en este sentido entonces, nosotros también vamos a reflexionar en cuanto a la palabra de Dios y ver qué es lo que Él nos está enseñando para cada uno de nosotros. Quiero hacer mención de una expresión escrita por un autor, el autor de El Lobo Estepario, Hermann Hesse. En algunas de sus páginas tiene esta expresión: teatro, no para cualquiera. Y en esta ocasión quiero hacer distinción en este sentido. Este mensaje no es para cualquiera. Es para aquellos que quieran entender, que quieran comprender la vida de Dios. Es para aquellos que han sido elegidos por el Señor y que han tomado una decisión por Jesucristo, porque es lo que el apóstol Pablo les enseñaba a la iglesia de los Efesios. Y él estaba en ese sentido principalmente preocupado, porque todas esas personas que habían tenido un cambio en Jesucristo viviesen conforme él les enseñaba. Era la enseñanza fundamental para que ellos comprendiesen exactamente qué era vivir conforme al Señor Jesucristo. Por eso, nuestro mensaje en esta hora lo vamos a titular: La vida del creyente en Cristo. Eso es lo que nosotros vamos a tener como tema en esta hora. La vida del creyente en Cristo. Porque muchos podemos llamarnos creyentes, pero ¿creyentes en qué? Por eso hay que hacer una distinción. Y hay que saber exactamente qué es lo que nosotros creemos. Y esta distinción en cuanto
a lo que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras y que nosotros nos dirigimos, y en esta hora me dirijo exclusivamente a aquellos que creen en Jesucristo. Por eso es la descripción que en este pasaje nosotros tenemos. Nos habla de la forma de vivir de aquellos que creen en Cristo. Por eso, nuestro título y nuestro tema es la vida del creyente en Cristo. Esa es la enseñanza que vamos a tener en esta hora. Y es el mensaje del cual nosotros nos vamos a concentrar basados en el pasaje que nosotros tenemos aquí. Porque después de todo, en todos los aspectos, la vida del creyente debe estar basada en la palabra de Dios. Y nada más. Y nada más. No debemos nosotros de salirnos del cuadro que es la palabra del Señor. Nosotros partimos, fíjense bien, nosotros partimos de un principio fundamental. Es decir, nuestro marco de referencia es la palabra de Dios. Y en ese sentido vamos nosotros a meditar y a reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo, con el poder de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, en este aspecto que nosotros estamos tratando, basados entonces en la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cómo debe ser esa vida? Primero, y es lo que el apóstol Pablo nos enseña. Primero, el creyente en Cristo ya no vive la vida del mundo. Ya no. Ya no vive la vida del mundo. Es una vida totalmente diferente al mundo. Es lo que nos explica en los versículos 17 al 19. Dice el apóstol Pablo: esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son los que viven la vida del mundo. El creyente en Cristo ya no vive conforme estos conceptos. El apóstol Pablo les hace ver que nosotros tenemos una distinción totalmente completa a la vida que ellos viven. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol nos está diciendo que el concepto de esa gente que vive conforme al mundo tiene un concepto de Dios con base a la imaginación de su mente caída. Porque no queremos nosotros entender que el hombre cayó en el huerto del Edén. Y esa caída le valió una separación total y completa de Dios. Al separarse de Dios, todo lo que él tenía en el Señor se perdió. Está caído. Y es por naturaleza hijos de ira. Y la maldad prevalece en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que estos tienen en su mente? Es una vanidad. Viven en sus conceptos vanos, que andan en la vanidad de su mente. En otras palabras, sus mentes entenebrecidas
oscurecidas por la ignorancia de Dios, se consuelan con pensamientos fabulosos y fantasías engañosas. Tienen un montón de fantasías. Sí, pero son fantasías fabulosas. Viven un engaño continuo. Y conforme a ese engaño, tienen sus conceptos de Dios. Y al mismo tiempo sus conceptos de su propia vida. No conforme a las Sagradas Escrituras. Porque si se acercan a las Sagradas Escrituras, se van a encontrar con que sus conceptos están totalmente equivocados. Completamente errados. Dice el apóstol Pablo, ustedes ya no viven así. El creyente en Cristo es una persona que ha comprendido la vida de Dios. Por eso dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. En realidad, son ignorantes de la vida de Dios. Y por esa ignorancia, ellos están totalmente separados de Dios. Entonces, se forman un concepto de Dios, pero conforme a su corazón depravado. Se forman un concepto de la vida conforme a su corazón perdido y perverso, en realidad. Y entonces, conforme a ese pensamiento y los conceptos que ellos tienen, van al cielo. Van al cielo. Y entran sin tocar baranda. Pero es un concepto equivocado. Cuando despierten en el otro lado, van entonces a sorprenderse y a ver que toda su vida era una vida equivocada. Y están precisamente en el lugar que jamás se imaginaron estar. El rico de la Biblia, el hombre de la Biblia, que incluso decían cosas grandiosas de él cuando él estaba en el ataúd. Pero en la otra vida era una acción y una posición totalmente diferente. Estoy atormentado en estas llamas porque vio de lejos a Abraham en el paraíso y él estaba atormentado en aquellas llamas. Su despertar fue terrible y espantoso. Y estas personas exactamente viven así. ¿Por qué? Porque su corazón se ha endurecido a causa de sus conceptos idólatras. La idolatría los tiene así. No ven, ni oyen, ni andan los ídolos. Y ellos, dice la Biblia, y los que los hacen y creen en ellos son exactamente como ellos. Vamos a leer en Isaías capítulo 44, versículos 13 al 20, lo que nos dice ahí. Y estas personas viven precisamente como nos dice aquí Isaías capítulo 44, versículos 13 al 20. Dice, el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los montes, entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse.
Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quemó en el fuego. Con la parte que de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre consigo, no tiene sentido su entendimiento para decir: parte de esto quemó en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón engañado de lascivia, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Eso es lo que estas personas creen y piensan. Y basados en eso, han crecido. Y su corazón está engañado. No piensan, no razonan. Que esas imágenes son dioses que ni ven, ni oyen, ni entienden. Y semejantes a ellos son los que se postran ante ellos. Y por eso están así. El creyente en Cristo ya no vive esa vida. La vida de los del mundo están sujetos a sus apetitos que son desordenados, porque su moralidad está totalmente relajada, dice la Biblia. Porque los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Y sus designios son totalmente contrarios a Dios y no se pueden sujetar a la ley de Dios. No pueden. ¿Por qué? Porque su mente está depravada. Pero se consuelan con fantasías, con mentiras, con engaños, y creen que eso los va a salvar. No, no los va a salvar. Tienen que vivir conforme a lo que está estipulado en la palabra de Dios. Por eso, el creyente en Cristo no vive la vida del mundo. ¿Qué es lo que hace? Segundo, obedece a las enseñanzas de Cristo. Fíjese bien. Obedece a las enseñanzas de Cristo. Versículo 20 y 21 es lo que nos dice aquí. El versículo 20 y 21 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ese es el Hijo de Dios. Ese es el elegido del Señor. Porque Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos. Guardad mis mandamientos. El que guarda mis mandamientos y los tiene, el que tiene mis mandamientos y los guarda, vendré a morir mi Padre y haremos morada con él. Esa es la vida del creyente. ¿Por qué? Porque a Cristo tenemos que saber y aprender de él.
Su aprendizaje es continuo. Está oyendo continuamente la voz del Señor. Ese es un aprendizaje que persevera, porque Cristo dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, nosotros tenemos que escuchar, oír y continuar escuchando, porque nuestra vida tiene que configurarse conforme a la vida de Jesús. Por eso el apóstol Pablo hacía énfasis en el hecho de que ellos no habían aprendido así de Cristo. En otras palabras, lo que él les había enseñado era pura y llanamente la doctrina de Cristo. Y por esa doctrina ellos deberían siempre de forjarse y obedecer a las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, a Cristo hay que oírlo continuamente, porque de lo contrario nuestra vida se va a desviar. Tenemos que vivir una vida santa y limpia, conforme a la palabra de Dios. En cambio, en del mundo, no importa en qué se enlogue, cuando muere dicen, él va al cielo. Pero la Biblia dice que no se engañen. Son puras mentiras lo que ellos creen. La Biblia, la palabra del Señor, es nuestro único marco de referencia. Solamente a través de ella nosotros podemos asegurarnos en Cristo Jesús. Porque el apóstol Pedro dice textualmente: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Con dificultad, al estar en Cristo. Por eso, mis amigos y mis hermanos, hemos de entender, no basta tener una religión, no, porque todos somos religiosos, pero hay que ser creyente en Cristo. Eso es lo que vale. Así sea el que sea, la religión que sea, si no está en Cristo, está perdido. Necesitamos nosotros vivir la vida en Cristo, porque la única verdad digna de aprenderse es Cristo. Es lo que nos dice aquí. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Fíjese bien lo que dice. Conforme a la verdad que tiene, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Se da cuenta que no dice Cristo, dice Jesús? Porque hace énfasis en la humanidad de Cristo, en la humanidad de Jesús. Ahí no dice Cristo, dice Jesús, único, sin aditivos, Jesús. Ahí Él les está diciendo, vivan conforme a Jesús, el terrenal, el que estuvo en la tierra. Porque nosotros debemos, en realidad, ser imitadores de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y nuestra configuración debe de ser conforme a Jesús, el hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. Por eso la gente, el mundo confunde, o las sectas lo confunden. Cristo es hombre y es Dios. Por eso se llama Jesucristo. Pero cuando aparece solo el nombre de Jesús, está haciendo énfasis en su humanidad. Y Él quiere que nosotros vivamos conforme a la humanidad de Jesús. ¿Se da cuenta? Tenemos nosotros que aprender a oírlo continuamente. A oírlo continuamente. Porque si oyéndolo continuamente fallamos,
y erramos. Ahora, ¿no oyéndolo? ¿Qué pasará con aquellos que nunca le han oído? ¿Se da cuenta? Eso es lo que usted tiene que ponerse a reflexionar y a meditar. Y por último, la vida del creyente en Cristo vive la nueva creación en Dios. Versículos 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hace énfasis, de la verdad. Porque la verdad es una, Cristo. Cristo es la verdad. No religión, no secta, no nada. Cristo. Porque Él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad. La verdad. El que es de la verdad le dijo a Pilato: me oye. El que es de la verdad me oye. Y mis ovejas oyen mi voz. Y la oyen continuamente. Continuamente, continuamente. Conforme, entonces, a la verdad que está en Jesús. Y aquí, precisamente, es lo que nos enseña. En la justicia y santidad de la verdad. Hemos de entender que el ser humano está totalmente viciado por los deseos engañosos satánicos. Porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Es lo que Jesucristo dijo. Y aquí nos dice que nuestra vieja naturaleza, los andrajos que nosotros teníamos antes de conocer a Cristo, porque eran andrajos, eran suciedad y trapos de inmundicia, esos los hemos desechado, los hemos dejado. Ahora estamos en Cristo. Y en Cristo hemos de vestirnos de una nueva vida, un nuevo ropaje tenemos nosotros. Es decir, en Cristo es un nuevo hombre, es lo que nos dice aquí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y es que al conocer a Jesús, tenemos en él al nuevo hombre. Por eso les dije, habla de Jesús. En ese sentido, nosotros nos arropamos y nos vestimos del nuevo hombre. Y es que en nosotros se cumple lo que dice también el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El creyente en Cristo es un nuevo hombre creado por Dios en la justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, deja todo aquello que pertenece al mundo. Es decir, sus conceptos engañosos, sus mentiras, sus ídolos, la idolatría y todo aquello que lo hacía ciego a la verdad, lo ha dejado. Y ahora es un creyente en Cristo. Y en ese sentido, ha de manifestarse la vida de cada cristiano, de cada hombre que cree en Jesús. En ese sentido, entonces, nosotros decimos,
Este mensaje, por eso, no es para cualquiera. Es para aquel que conoce al Señor Jesucristo, aquel que quiere entender cuál es la diferencia entre la vida del mundano y la vida del creyente. Es aquí donde tenemos nosotros la descripción exacta, pero que nosotros como creyentes, como cristianos, como creyentes en Cristo, hemos de vivir. Por eso se hace necesario que nosotros conozcamos a Cristo, que le entreguemos nuestra vida a Jesús y que vivamos conforme a sus propios lineamientos, sus propias enseñanzas. Y estamos continuamente aprendiendo de Jesús, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga, que el Señor Jesucristo siempre los proteja.